Si quieres saber las realidades y los mitos del retiro, este es tu video. Quédate y aprenderás muchas cosas. Hoy tenemos un programa muy especial con un gran invitado, un asesor que tiene más de 6 años en la carrera y que uno de sus fuertes, de su experiencia principal, es referente al retiro. El día de hoy nos acompaña Eduardo Olivares. Bienvenido, Lalo. Lalo, bienvenido. Gracias por estar aquí. No, y además, encantado. Con este tema que todos vamos a llegar. Claro. Bueno, esperemos llegar. Esperemos, exactamente. Lalo, le pedimos a algunas personas que nos hicieran algunas preguntas que sería interesante hacerte a ti como experto en este tema del retiro. Y pues bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que nos pidieron que te hiciéramos. De mitos y realidades, los comentarios que nos llegaron para que tú nos digas si es un mito o es una realidad. Correcto. Primera pregunta, Lalo. ¿El gobierno se encargará de mi retiro? ¿Qué opinas? ¿Mito o realidad? Bueno, depende de qué te refieras con se encargará de mi retiro. Hay un mito que se escucha mucho, incluso en las redes sociales y todo esto, de que no vas a tener pensión, sobre todo hablando de los millennials y bueno, todo ya ahorita los menores de 45 años, ¿no? Que ya son otra ley en el IMSS, y ese no vas a tener pensión. La realidad es que mucha gente sí va a tener pensión, la cosa es que no va a ser una pensión suficiente, ¿ok? Claro. Porque lo que dice la ley del 97 es que la única situación en la que tú no podrías tener una pensión, y llamémosle pensión a este ingreso constante en retiro, sería que no cumplan las 1000 semanas cotizadas en el IMSS. Entonces, todos los que cumplan las 1000 semanas cotizadas, de alguna u otra forma, van a tener un cierto tipo de pensión. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Bueno, desde los que cumplan las semanas y además tengan un buen ahorro en su Afore, que esos ya tendrán una pensión un poquito más holgada, que aún así va a ser insuficiente, pero un poquito más. Y el peor escenario es que se alcancen las 1000 semanas cotizadas. Bueno, ahorita hubo un cambio de ley, entonces es un poquito menos, pero irán creciendo hasta quedar en 1000. Claro. Alcanzando las semanas, pero que tengas muy poco ahorro, que no llegues a lo que le llaman los montos constitutivos, que son un monto mínimo que hay que tener. Entonces, si no llegas a esa cantidad, el IMSS te otorga una pensión que ellos van a estarte pagando. O sea, ellos se quedan tus recursos de la Afore y ellos te van a dar una pensión vitalicia. La cosa es que esa pensión vitalicia, poniendo así los números, el peor escenario es una tabla. Tú te ubicas por tu nivel de ingreso, edad en la que te retiras y semanas cotizadas, y es una pensión que en el peor escenario va de los 2,600 pesos mensuales al mejor escenario de 8,400, 8,500 pesos mensuales, ¿no? Entonces, quien sí cumplió las 1000 semanas cotizadas pero no tiene suficiente ahorro, esa es la pensión que va a tener, ¿no? Vayamos al mejor escenario, 8,000 pesos. Hay una gran población que va a llegar acostumbrada a ingresos superiores a eso. Sí, no le va a alcanzar. No, y 8,000 pesos pues no te alcanza para nada. Entonces vas a tener pensión, sí vas a tener una pensión, pero es una pensión que no te va a alcanzar para conservar tu estilo de vida, ¿no? Y yo pensando que con mi Afore ya estaba del otro lado. No. Oye, y 1000 semanas cotizadas son 20 años más o menos laborados, ¿no? 19, 20 años. Entonces tampoco está tan fácil. Ahora, si no llegas a las 1000, ahí sí es una realidad que lo que tendrás es una negativa de pensión. Y entonces ahí sí no vas a tener ni el peor es nada, ¿no? Ni los 2,000, o sea, nada. Si las semanas, o sea, si no llegas, ahí sí no hay otra forma, ¿no? Entonces, sí es una materia que pues tenemos pendiente la mayoría de los mexicanos, salvo unos cuantos que digan, bueno, mi patrimonio es suficiente para 3, 4, 5 generaciones más, pues bueno, sí, a lo mejor esos no se preocupan, ¿no? Pero todos los demás mayoría, que estamos en otra situación, sí tenemos que de alguna u otra forma construir una jubilación, ¿no? Porque, bueno, retiro, como dices, a lo mejor llegamos, pero no vamos a poder retirarnos. ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Y cómo vamos a llegar? Claro. Entonces, hay que construir esa jubilación personal que, digamos, un ingreso puede ser el tema del Afore y, bueno, otros los que vamos a platicar, ¿no? Temas de planes personales, alguna otra estrategia en otro tipo de producto financiero, pero la realidad es que sí tenemos todos trabajo que hacer. Y pues antes empecemos mejor. Lalo, ¿dirías que es una realidad, pero no va a ser suficiente? Así es. O sea, sí vas a tener una pensión, pero no te va a alcanzar. Al menos la pensión pública en México no va a alcanzar para un retiro digno. De acuerdo.
Claro. Oye, y ahorita hablábamos, otra de los comentarios que nos llegaron fue eso, ¿no? El ahorrar para el retiro es cosa de viejitos, ya cuando cumpla 50 años. Es cosa ya de no decir viejitos, porque ahorita ya la gente de 65 incluso corre maratones y ya estamos en otros tiempos en los que pues ya la edad ahora sí que es un ya número no es un factor. ¿no? Ajá, sí, claro. Pero pues entre antes comiences, los planes, hablando de planes personales de retiro, por ejemplo, pues vas a tener un mejor resultado. Si es más el tiempo en el que ahorras, si es más el tiempo en el que el dinero está trabajando. Además de lo que te decía, si dejas todo hasta el final, pues además te vas a tener pocas opciones ya para complementar esta pensión pública, ¿no? Entonces, pues digamos que de gente adulto mayor es el cobrarlo, no el empezar. Y sí pasa en el día a día, digo, como asesores lo vemos en la consulta, pues que ya gente de 55, 57... Que ya quiero ahorrar para mi retiro. Apenas empiezan a preocuparse, claro. ¿no? Y es cuando dices, bueno, aquí ya era tu recta final, cuando tendrías que, pues ya echarle todos los kilos de lo que ya vienes haciendo hace 20, 30 años, ¿no? No empezar apenas, porque bueno, pero es tristemente, de la mentalidad del hábito de ahorro del mexicano, ¿no? En general. ¿Tienes más o menos un promedio en donde tus clientes empiezan a preocuparse o a ahorrar para el retiro de edad? Sí, si hablamos de promedios, yo pienso que entre los 30, 35 años ya como que es el mejor momento empiezan a despertar. Okay. Tengo clientes de 18 años, o sea, que literal, porque veían que el papá tenía el hábito, algunos otros productos financieros, etcétera, y el mismo papá a lo mejor les empieza a inculcar este buen hábito. Y bueno, son clientes muy jóvenes que, claro, que sus proyecciones quedan padrísimas. Claro. Entonces, sí, porque no es lo mismo llegar a una meta alta de ahorro en 10 años, oye, ya tengo 50, me voy a retirar a los 60, es muy poquito, a tener 18, 20 años y tener todo un tiempo para empezar a hacer este ahorro. Y además van a hacer el hábito del ahorro desde muy jóvenes. Entonces, pues llegan a estos 30, estos 20 y tantos, 40, ya con un muy buen hábito de ahorro, ya con otro tipo de relación con su dinero y pues aspiran a cosas mejores. Pero sí, yo creo en promedio entre 30 y 35 años, que a lo mejor ya pasaron por sus primeros empleos, ya empiezan a escuchar y empiezan a ver también en su familia, ¿no? Los que se van jubilando, sus papás, sus tíos. Y dicen, ay, a ver, yo... Que a lo mejor no les alcanza, ¿no? Y ya se dan cuenta que empiezan a investigar un poquito o ya les entra ahí la duda y se dan cuenta, pues, que ya tienen que hacer algo, ¿no? Y yo pienso que ya, porque yo veo que ya a los 40, 45, o sea, sí también nos buscan y hay muchos clientes de esas edades, pero ya vienen con un sentimiento de que voy tarde. Claro, ¿no? con un sentimiento de culpa, ¿no? Sí, o sea, que ya voy tarde y como que los 30... Que bueno, que nunca es tarde, lo importante es hacer algo, sí, ahorita claro. que estamos comentando entre las semanas, entre lo que nos va a tocar de pensión, pero bueno, los que nos escuchan, es momento ya, por algo estás escuchando y estás viendo este video. Sí, y entre más te esperes, pues obviamente será mayor el porcentaje que tendrás que aportar, ¿no? A tu plan para llegar a ese objetivo. Sí, ya el esfuerzo económico es mayor. Entonces, es algo que también yo les digo a las personas con las que platico. No te esperes hasta que puedas aportar, porque luego siempre hay casos en los que tienen una cantidad en la cabeza, ¿no? Es que yo hasta que pueda aportar X cantidad, no voy a empezar. Y les digo, empieza con lo que puedas en este momento, vas haciendo el hábito, ¿no? Vas viendo también pues cómo funcionan los planes, etcétera. Y ya después lo vas creciendo. Eso es una de las ventajas de este tipo de productos de retiro, que te permiten irlos creciendo con el tiempo, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos esa expectativa que con el paso del tiempo nuestra carga laboral vaya creciendo y tengamos mejores ingresos, etcétera, hasta por temas de inflación. Entonces, estos planes te permiten ir creciendo, ¿no? Pero lo importante pues, es comenzar. Yo creo que ese es un factor de éxito en los planes de retiro y clave del asesor, ¿no? Irlos ajustando conforme el cliente va mejorando sus ingresos y va creciendo y cambiando sus necesidades. Y no creciendo, ¿no? De edad, sino creciendo en su patrimonio. En ingresos, ¿no? En patrimonio, sí. Exactamente. Sí. Ok. Lalo, siguiente pregunta. Entonces, perdón, solo aclarando. Ok. Mito, ¿ok? Es un mito el que tienes que empezar a los 50. Sí, no. Eso es lo contrario. Empiecen jóvenes, sí, exactamente. Sí. Siguiente pregunta, Lalo. ¿Invertir para el retiro es muy riesgoso? Bueno, hay diferentes estrategias, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de los PPRs en específico, de los planes personales de retiro, hay diferentes tipos de planes personales de retiro. Hay algunos con un poquito más de riesgo, depende de lo que esté invertido, ¿no? El portafolio que tenga. Y
Y hay otros de bajo riesgo en los que pues, algunos hasta incluso tienen protecciones, tienen garantías, ¿no? Entonces, ahí depende mucho de a qué instrumento nos acerquemos. Okay. Y lo que yo creo que es lo que sí es más riesgoso es tener un mal asesor. Ahí sí es muy riesgoso. Lo he visto en la práctica, lo estoy ahorita, esta semana justamente viviendo con una persona que llegó, revisamos lo que tenía y estaba terriblemente asesorado. Entonces, ese sí es un llamado a la acción. Además de empezar con alguien que los pueda asesorar bien. Claro, que conozca el tema. Uh-huh. Que conozca los instrumentos, que conozca el mercado, que conozca a la persona también, porque no es un solo producto para todos, ¿no? Hay algunos que se adaptan mejor a ciertas características de la persona. Claro. ¿Y cómo descubres esas características de la persona? ¿Qué es lo adecuado para esa persona? En tu opinión, ¿qué necesitas saber de la persona para poderle dar una recomendación más atinada? Sí, hay muchas situaciones, su nivel de ingresos, su estabilidad laboral, qué tipo de trabajo tiene, si es cíclico, ¿no? Que hay estas profesiones en las que, oye, me va muy bien en junio, julio, agosto y luego tengo unos meses muy bajos y luego otros muy altos. Entonces, entender también esa parte. También la aversión al riesgo, ¿no? Oye, yo no voy a soportar ver un año que vaya todo mi dinero 20% abajo, aunque después se va a recuperar. No me gustan esas emociones fuertes. Bueno, hay instrumentos que son mucho más, digamos que normalizan la parte de los rendimientos. Entonces, en la plática, conociendo a la persona, si tiene dependientes económicos, también hay algunos planes que, bueno, si yo llego a faltar, quiero que le entreguen a mi esposa, a mis hijos, mi dinero o incluso más de lo que yo llevo ahorrado, ¿no? Hay algunos que están hechos para entregarte, si llegas a faltar, pues le entregan a tu beneficiario la meta que lo que tú planeabas llegar en tu retiro, ¿no? Entonces, bueno, hay todas estas configuraciones. También el tema fiscal. El tema fiscal claro. es muy importante en los planes de retiro. Es uno de los grandes beneficios, ¿no? Sobre todo para las personas que, digamos, tienen un salario y que los impuestos se los cobran por vía nómina, ¿no? Claro, entonces, es muchísimo. El beneficio fiscal del plan de retiro permite recuperar mucho dinero en la declaración anual. Y bueno, si no sabemos todos estos componentes, pues podemos dar una asesoría incorrecta, ¿no? Okay. No, y además también si estamos viendo hacia el retiro, lo que menos queremos es en el retiro batallar, ¿no? O sea, empezarlo a planear bien, asesorarnos bien, que nos aconsejen qué caminito seguir para que a los 60, 65, pues sí tengas algo raro, ¿no? Si sea algo a lo que esperamos. Esa es otra, que muchos de los errores de la configuración de estos planes, pues te puedes dar cuenta ya a los 60 ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, sí es importante tener una buena asesoría y estar también involucrado como cliente en qué es lo que tengo, ¿no? Claro. Ok, a ver, voy a hacer comercial, ¿eh? Van a aparecer los datos de Lalo para que le hablen. Llame ya. Para que le pregunten y le pregunten sobre todo, ¿no? Este tema tan importante. Y ahorita lo que decíamos, la asesoría es lo más importante para tomar la mejor decisión. Podríamos concluir con que es un mito que sea un riesgo invertir para tu retiro. Que el riesgo es tener un mal asesor. Ese es lo correcto. Okay. La realidad es el mal asesor. El riesgo es verdaderamente tener un mal asesor. Está mal asesorado. Súper, muy bien. Otro de los mitos y realidades que nos hicieron llegar. La mayoría de los mexicanos no están preparados para el retiro. ¿Mito o realidad? No, es una realidad. Es una realidad porque hay mucho desconocimiento, empezando por ahí, y no hay cultura del ahorro. Entonces, combinas esos dos componentes y es una realidad preocupante en México que no tenemos un sistema de pensiones que nos vaya a resolver el retiro. Entonces, antes, por ejemplo, en la ley del 73 y estas otras generaciones, pues sí había gente que nunca se preocupaba y sabía que ya a los 58 hay medio que le daba para sobrevivir, ¿no? Y veía que o le metía más, ¿no? No tengo que hacer mucho y ya con lo que trabajé y las semanas cotizadas y todo, voy a tener una buena pensión, claro. ¿No? Una buena pensión que me va a permitir conservar mi estilo de vida. Entonces, eran otras realidades. Ahora, pues ya no tenemos eso. O sea, ya si llegas con lo puro del IMSS, ya dijimos, pues puede que es una pensión del 10, 15% de tu ingreso al que estabas acostumbrado y pues no vas a conseguir un retiro como el que a lo mejor habías pensado, ¿no? Imaginado. Entonces, claro. Sí es una realidad que la gente no tenemos en México una buena educación financiera
sobre todo en temas de retiro. Entonces eso se traduce en que no estamos preparados la mayoría de los mexicanos para lo que se viene en retiro en el tema financiero, ¿no? Entonces, sí es un reto también para los que nos dedicamos a esto. Totalmente. Además de llegar a más gente, pues poder romper esa barrera del desconocimiento, ¿no? Y que la gente se abra a que los informes. Porque no es más que presentar los datos reales, no es tanto una labor de convencimiento, es decirles, así está la realidad. ¿Qué realidad quieres vivir? Y en retiro, pues la realidad es muy fácil ver que es algo en la que tenemos que trabajar. Yo he visto que muchas veces las personas quieren ver resultados inmediatos. Y en el tema del retiro, obviamente que tienes que esperar, ¿no? Tienes que ser paciente para llegar a ese punto, ¿no? Claro. Aparte del desconocimiento, también estamos esperando cosas rápidos o tener ya resuelto el problema muy pronto, cuando creo que el tiempo es lo que hace que funcione esto de mejor manera, ¿no? Sí, es otro reto de justamente de estos tiempos, que ya ahorita estamos en los tiempos de la era de TikTok y Reels y videos de 15 días. Ya un video de 35 segundos y dices, esto ya es una película. Sí, ¿no? Claro. Entonces ya queremos la inmediatez, ¿no? Queremos saber, ya dime todo. Sí, ya vienen las novelas estas y que ya son de 1 hora toda la novela y capítulos de 15 segundos. Y es eso, entonces ya en generaciones que ya están acostumbradas a eso, a todo rápido, a todo pregunto rápido, ChatGPT me contesta en 2 segundos. Y el hablar de un plan de largo plazo, el hablar de un plan de 20, 30 años, pues se escucha como imposible. Sí, ¿no? claro. Y muy difícil, no lo podemos visualizar, ¿no? O sea, ay, no, pues yo cuando sea viejita, ¿cómo va a ser la Regina de viejita? No lo veo, claro. Yo he estado con jóvenes que les dice, oye, te faltan 40 años, ¿no? Para llegar a tus 65 y se quedan así, pues, o sea, se entiende, ¿no? O sea, todavía no los he vivido esos 40 años y quieres que ya me estoy preocupando por ellos. O ¿no? ¿Para qué, no? ¿Para qué me preocupo? Ahorita vivo el hoy. Falta mucho. Pero si nos vamos con esa mentalidad de vivir hoy, vamos a llegar a nuestros 65 y ya no va a haber ese hoy. Y luego se sorprenden porque, yo cada año procuro contactar a todos mis clientes en sus aniversarios de contratos, ¿no? Y me dijeron la semana pasada, ¿cómo que ya pasó 1 año? Yo sentí que fue antier. Entonces, y así de rápido pasa el tiempo también al contrario. Cuando ya estamos con el hábito, ya lo estamos haciendo y se nos va formando nuestra rutina, pues ya el tiempo ya no se ve tan, ya no se ven 40 años. Ya no se ve tan lejos, claro. Faltaría más cultura financiera, más información. ¿Qué es tu opinión? Sí, eso yo creo que todos lo sabemos que falta en el país. Cultura financiera, hábito de ahorro. También estamos bombardeados todo el tiempo en todos los medios con lo contrario, ¿no? El consume y compra y cambia esto y ya está esto viejo. Entonces, pues es una batalla entre cómo gastar el dinero rápidamente y gastar, si gano 10, gastar 12. Que eso pasa muchísimo. A lo contrario, ¿no? De, oye, pues si gano 10, me gasto 8, 2 los mando para ya nunca verlos hasta que luego ni lo sientes, ¿no? Claro, o sea, si haces bien este presupuesto y sabes que esos 2 van a estar para el retiro, pues vas a trabajar sobre los 8 y los 8 te van a rendir perfectamente, sí, claro, sin bronca de nada. Porque además lo vemos, cuando hay incrementos de salario y todo esto, pues como ganas, gastas, ¿no? Entonces, te ajustas. A quien le alcanzaba con una cantidad, ahora gana el 10% más y ajusta todos sus gastos a 10% más. Y es una carrera de nunca terminar, ¿no? Y también eso yo les digo, oye, pero es que ¿cuánto tengo que ganar para poder hacer esto? Yo he visto gente que gana sueldos muy buenos y viven al día dentro de su sueldo bueno, ¿no? Entonces, y he visto el otro escenario en el que a lo mejor es un sueldo más discreto, que mucha gente puede decir, no le va a alcanzar, y les alcanza perfecto, y tienen buenos hábitos del ahorro, ¿no? Entonces, y un buen ahorro. Entonces, no es tanto el ingreso, yo les digo, es hacerte no tanto el espacio en la cartera, sino en la cabeza, ¿no? Que es súper difícil, ¿no? Wow. Empezar a... Es lo más difícil. Sí. Interesante. Esa frase me encantó. Entonces es una realidad. Que no estamos realidad preparados. Que no estamos nada preparados. Va, muy bien. Siguiente pregunta, Lalo, que nos hacen. ¿Las mujeres se enfrentan más retos para el retiro? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista demográfico. La pregunta la formuló una mujer, no crean que yo estoy... es una realidad. ¿Qué comentario tan machista? No, Regina, yo no fui. Es una realidad y viéndolo desde diferentes prismas, ¿no? Si lo vemos a lo demográfico, las mujeres
por estadística viven más años que los hombres. Entonces, pues ahí hay un reto ya, ¿no? Necesitan más dinero para poder vivir más años. Ese es digamos, lo más sencillo de ver. Pero luego también están los temas de las maternidades, ¿no? Que pues muchas tienen que dejar de trabajar y entonces pues dejan de tener ingresos en algunos casos. Y gastan más. Y dejan de cotizar también. Claro, toda esa parte, pues si ya te dedicas y dejan de trabajar. Cotizar y eso es un riesgo. Y si hablamos que tienes que cotizar 20 años. Las 1000 semanas, ven y yo diciendo del comentario, pero no, sí es cierto. Y yo siendo mujer, claro que tenemos que tener como mucho más conciencia de eso. Exactamente, y un foco rojo de decir, o sea, sí, vivimos más años. ¿Ves? Totalmente. Tenemos mejor vida. Sí, pero está la brecha salarial también, que pues es más difícil porque muchas veces en unas posiciones el sueldo de la mujer es menor todavía, claro, ¿no? Claro. Entonces, también eso es otro reto. Y bueno, hay muchos otros, las mujeres que se quedan en casa también, que bueno, no tienen un sueldo, digamos, percibido o un ingreso oficial, o sea, un sueldo registrado, un sueldo claro. Pero pues hacen actividades que sin ir a la casa no funciona y pocas veces son remuneradas, ¿no? Entonces, y todavía peor, en la casa, digamos, en sus familias dicen, pues no, ella para qué quiere plan de retiro si el que trabajo soy yo, ¿no? Dicen, podría decir el esposo. Y no, o sea, los dos tienen que tener sus estrategias. Porque los dos van a llegar, claro, los dos van a ser viejitos. Y entonces, y lo que decimos, y entonces esos casos en los que a lo mejor la mujer no tiene el ingreso, pues todavía más, porque pues dependen de un plan como estos, porque ahí sí ni pensión pública, ni los 3,000 ni 8,000 pesos. A ver, ni las 1000 estás semanas, diciendo que vamos a tener una pensión o que la pensión es de 3,000, 8,000 pesos. Si no alcanza para uno, mucho menos va a alcanzar para dos. Dos viejitos que también ya tienen problemas de salud, problemas de la edad, o sea, problemas de qué van a hacer de entretenimiento, qué van a hacer con Sí, entonces yo sí creo que sí es más complicado todavía para las mujeres. Y bien, lo padre es que yo pensando así rápido entre mis clientes, yo creo que, si no es que la mayoría, pero al menos la mitad son fácilmente mujeres las que tienen planes de retiro. Sí, son. Y aparte son las que más rápido se deciden y agarran Toman las decisiones más rápido. Sí, porque estamos más conscientes de lo que vamos a vivir, ¿no? Y luego los hombres tienen que preguntar a la esposa. Bueno, eso no es otras cosas. Ándale. Al final decide la mujer, ¿no? Sí. Otra de las preguntas que nos hicieron, Lalo. Si gano poco, no puedo contratar un plan personal de retiro. Es lo que ya platicamos. No es tanto de sueldo, es tanto de los hábitos, ¿no? Okay. Entonces, digo, sí hay planes que tienen mínimos, etcétera. En algunos otros productos de PPR, pues la entrada puede ser grande. Pero siempre hay algún producto que se va a acomodar al nivel de ingreso. Y es más cosa de asesorarse bien, de consultar con gente que verdaderamente sepa del funcionamiento de los planes y configurar los productos de buena forma, ¿no? Pero como decías, si te esperas a ganar mucho, a lo mejor tampoco va a ser suficiente porque ya es demasiado tarde, ¿no? Sí, y yo tengo casos ahí también de quien me ha dicho, no, deja nada más que me den este puesto que ya estoy a nada. Y eso fue hace 5 años, nomás no empieza. Y ahí sí. Claro, también lo dejamos, ¿no? Entonces, sí, la realidad es que es más un tema de decisión y de tomar, de dar ese paso que de esperar a un cierto ingreso. Te digo, y el lado contrario, yo he tenido reuniones con gente que tiene muy buenos ingresos, muy buenos, y no tienen ni un poquito de presupuesto para un plan de retiro porque ya todo su ingreso lo ocupan los gastos a veces son de cosas del día a día, pero otras cosas son de a lo mejor deudas de créditos personales o de cosas que pues no eran tan necesarias como empezar a trabajar en su retiro, ¿no? Claro, así es. Además, luego tenemos la idea de que es muy caro un plan personal. A ver, ¿qué es caro para ti? Y sí es súper importante decir, pues, con una buena asesoría va a ir ajustado a tu ingreso, a tus necesidades y a la situación que estás viviendo hoy en día. Entonces, también, no lo crean, no son caros, los necesitan. Por algo tenemos estas conversaciones. Sí. Buenísimo. Entonces, podemos decir que es un mito. Todos pueden empezar a ahorrar para su retiro. Sí. ¿Verdad? Buenísimo. Lalo, pregunta. ¿Diferencias entre un plan personal de retiro y un Afore? Bueno, el plan personal de retiro es un instrumento de inversión con una institución privada, que puede ser una aseguradora, una casa de bolsa. Hay diferentes, digamos, instituciones a las que nos podemos acercar para un plan de retiro, ¿no? La Afore, pues las Afores son las administradoras de fondos para el retiro que administran ese recurso que todos los que estamos registrados en el IMSS
pues aportamos en nuestra cuota al IMSS, ¿no? Entonces, ese dinero para retiro lo administran estas, que son empresas también privadas, ¿no? Okay. Y que bueno, eso fue un cambio también de ahora, de todo lo que hubo en el 97 y años posteriores a todo el cambio en el sistema de pensiones públicas, que ya no lo administra el gobierno como antes, ahora lo administran empresas privadas, sí. Okay, hay varias, y bueno, para mí eso es bueno porque la empresa privada pues, se preocupa por tener también ganancias. Entonces, ¿ellos cómo ganan? Pues de comisión. ¿De qué comisión? Pues de mi dinero. Entonces, si mi dinero crece, ellos ganan. Entonces, todos ganamos, ¿no? Entonces, no es malo que cobren comisión las Afores. Sí es bueno que la regulen. Pero una Afore, pues es eso. Entonces, todos los que están registrados en el IMSS y que pagan una cuota al IMSS, pues tienen una Afore. Hay mucha gente que no sabe con qué Afore está, con qué compañía, pero todos estamos en una, ¿no? Entonces, sí. Siempre les digo, si no sabes, pues infórmate con cuál estás, y si estás en una de las peorcitas, pues vete a una de las mejores, claro. Las mejores resultados, ¿no? Entonces, la Afore, pues es ahora sí que nuestro default, lo que tenemos por ley, ¿no? Y bueno, quienes van a trabajar nuestro dinero y a darnos lo que nos corresponda, que ya medio mencionamos, en nuestra etapa de retiro, ¿no? Uh-huh. Y un plan personal de retiro, pues es un plan que es voluntario, ¿no? Okay. Para complementar, tampoco están peleadas. Porque hay quien me dice, no, es que yo tengo Afore. Yo tengo Afore, gracias. No, pues es complementario. Qué bueno que tienes, o sea, puedes tener los dos y tener un retiro. Diversifica, ¿no? Eso. Diversificado y lo que decíamos, ya nuestras generaciones es construirte una jubilación. No nada más un retiro, porque el retiro, pues llegas a la edad de retiro y si te apartan y ya no trabajas, pero pues puede que no tengas el ingreso, no lo vas a disfrutar, no va a ser un retiro de carencia. Y por eso yo cuando doy pláticas o con mis clientes les manejo el concepto de jubilación, que se lo escuché también ahí en otros amigos, que jubilación, aunque muchos decimos es lo mismo, jubilación viene de júbilo, ¿no? Viene de gozar, de plenitud, de vivir. Exacto. De vivir retiro, bien. pues más bien te transporta a pues que ya te apartaron, ya no formas parte. Claro, Ya, ¿no? Entonces, pues jubilación yo creo que es lo que queremos. Lo que todos queremos. Disfrutar, tener una etapa ya en la que podamos bajar en ritmo, al menos de trabajo. Si trabajo, pues que sea por gusto, que pueda pasar tiempo con la gente que quiero, etcétera. Y eso solo vamos a conseguir si construimos también un ingreso suficiente en retiro, ¿no? Uh-huh. Que lo que decimos, claro. y son como armar un rompecabezas, o hay por ahí un libro que leí que hablaba como si fuera un lago, ¿no? Tu ingreso en el retiro. Entonces, un lago, pues entre más ríos tengas que lo alimenten, además de que es menos frágil, porque pues si se tapa un río, pues le caen de otros lados así. Pues, es verlo así, ¿no? Entonces un río es mi Afore, otro río mi plan personal de retiro, otro río hay quien también lo ve como sus rentas de bienes raíces, claro. Temas de a lo mejor dividendos en acciones, etcétera. Pero bueno, entre más fuentes de ingreso tengamos, vamos a vivir un retiro mucho más holgado, ¿no? Y luego hay una estadística también, eso es un estudio, que entre más tranquilidad financiera, llamemos, o más holgura tengas económicamente tu retiro, eres más longevo, ¿no? Entonces, claro. Pues también es eso, es tener una mejor calidad de vida y tener más años para disfrutarlo, ¿no? Claro, pues si ya llegamos a esa edad es para disfrutarlo. Ya hemos trabajado mucho tiempo para poder llegar a esa plenitud, ¿no? Y está padrísimo este concepto que manejas de los diferentes ríos, porque luego creemos que la Afore ya la tengo, pero ahorita lo dijiste súper claro, es una base, o sea, es de aquí hacia adelante, entre más ríos, más agua va a haber. Ahorita me quedé pensando justo en eso que dices, Regina. Mucha gente piensa que por tener su Afore ya tiene solucionado ese problema. Pero hay muchos que ni siquiera son asalariados. Uh-huh. O sea, que tienen una Afore, ¿no? Por default la tienes, pero no eres asalariado, abandonada. No estás contribuyendo. No está entrando a esa pero base. Tú piensas que ya lo tienes, ¿no? Y que te va a llegar ahí X cantidad. Al final de cuentas, creo que para todas esas personas que hoy no son asalariados y que tienen a lo mejor otro tipo de profesiones, pues tienen que privatizar, ¿no? Su estrategia para el retiro. Si en algún momento tienen por ahí algo de ahorro en la Afore, pues les va a llegar, ¿no? Pero si no lo hacen ellos, pues creo que nadie lo va a hacer, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y te digo, además está el tema fiscal, que poco hemos hablado, pero claro. es un gran beneficio de estos planes, viéndolo desde el punto de vista de planeación patrimonial, a quien le puede sacar ese beneficio fiscal un plan de retiro, que es
todos los que paguen impuestos, ¿no? Es algo uno que otro régimen fiscal, pero es lo primero que, digamos, que hay que palomear en la planeación patrimonial. ¿Por qué? Porque así, haciendo números muy rápidos, más o menos es un 30% de beneficio, ¿no? De un retorno que vas a tener. Entonces, si yo le aporto, por decir algo, 100 pesos a mi plan de retiro, en promedio, 30 pesos me va a regresar el fisco en mi declaración anual, ¿no? Entonces, ese 30% nada te lo da y está en la ley y es algo garantizado, podemos decir, a menos que cambie la ley, pero está ahí, ¿no? Entonces, y muchas veces también nos rompemos la cabeza viendo a dónde metemos el dinero para que me dé muy buenos beneficios. Mayor rendimiento, sí, y dónde. Y caemos en riesgos en los que más bien lo que hacemos es perder el dinero, claro. Y está esto que está en la ley, que es para nuestro propio beneficio y que también el gobierno lo pone ahí porque saben que por algo, que lo necesita, que vamos a llegar. Como que dice, ayúdame a ayudarte, ¿no? O sea, tú ayúdate en tu retiro, ahorra, prepárate. Y te doy este beneficio. Y yo te regreso una parte de tus impuestos, ¿no? Entonces, mucha gente lo busca también por eso y está súper bien. Incluso yo les digo, bueno, ya si te esperas mucho y lo haces hasta los 50, pues va a ser de tus pocos beneficios, ¿no? Que bueno, sí vas a poder deducir una parte de tus aportes. Sí, o sea, vas a regresar una parte de tus aportaciones, pero ya mucho ya lo perdiste por no empezar a tiempo. Claro, que no mencionamos nada de eso, no hemos platicado nada de eso, pero es súper importante el considerar que es una estrellita más hacer un proyecto de esto. Sí, ¿no? Y eso ahí se desmarca de muchos otros productos e instrumentos de inversión. Que a veces me dicen, oye, es que mira, si hago por acá. Sí, pero no es deducible. Entonces, no puedes comparar redondo, el beneficio financiero real que tiene tu producto. Ahí se le va si no sacas el beneficio de acuerdo, sí. Sí, hay que aprovechar, ¿no? Al máximo ese beneficio. Y bueno, de las últimas preguntas que nos han hecho, ¿cómo elijo el mejor seguro de retiro? El mejor plan personal de retiro. Pues justo ahí hay seguros de retiro, hay planes personales de retiro, decíamos, con casas de bolsa, con aseguradoras. Entonces, pues es ver en realidad en qué situación estamos, cuáles nuestras necesidades, ¿no? Decíamos, depende de cómo es mi trabajo, cómo son mis ingresos, cuántos años quiero aportar, ¿no? También eso se configura en estos planes. Entonces, bueno, ya armando, digamos, haciendo ese diagnóstico de, a ver, qué es lo que yo necesito, qué me puede traer más beneficios, pues entonces decantarte por uno o por otro, ¿no? Uh-huh. Mencionaste el seguro de retiro. Hay planes de retiro que vienen ya con protecciones. Entonces, yo muchas veces trabajo con padres de familia, ¿no? Con gente que depende que tiene una necesidad, ellos, ¿no? Uh-huh. Sus papás, sus sobrinos, tienen dependientes. Entonces, pues estos planes que ya traen un seguro, pues te sale más barato, ¿no? Y vas a gastar $1 en un seguro de retiro y $1 en un seguro de vida. Un seguro temporal, luego otro $1 en un seguro de invalidez y luego... Y entonces en un mismo instrumento puedes concentrar todo, te sale más económico, ¿no? Y ya tienes mucho más matas cubiertos, 2 pájaros de un tiro, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, depende mucho de las situaciones. No diría que uno se acomoda a todo mundo, ¿no? Pero pues regresamos es parte ya de la asesoría que te den y también de qué tanto te informes. Claro, y de las etapas de la vida que estemos viviendo, ¿no? Exacto. Porque a lo mejor ahorita empezamos por algo, porque no estoy casado, porque no tengo hijos, posteriormente que ya me case o que tenga ya mi perrito, no, pero bueno, que vaya cambiando mi vida. Ya un dependiente. Por supuesto, pues vamos haciendo estos ajustes, ¿no? Que se podrían hacer. Va, excelente, Lalo. Pues muchas gracias, creo que son todas las preguntas que nos hicieron los fans del podcast de You Consulting, de Mentes Grandiosas. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Recuerden que es importante que sigan al podcast, que le den seguir, que le den la campanita para que les aparezcan las notificaciones. Y Regina. Lalo, si nos quieres comentar algo que quedó clarísimo, mitos y realidades de lo que hemos vivido y de lo que vamos a vivir. Lalo, despidiéndonos, algo que nos quieras comentar. Pues nada más invitar a los televidentes que sí, que hagan primero lo difícil para que su futuro sea fácil, ¿no? Entonces, que hagan ese hábito del ahorro, busquen una buena asesoría, se acerquen a instituciones también que sean reguladas, que sean instituciones sólidas. Importante. Y que comiencen con tiempo a trabajar en su retiro. Claro. Y por supuesto, márquenle a Lalo. Y llame ya. Ahí están sus datos. Sí. Búsquenlo. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hasta luego.